Algunos principios de este sistema de evaluación de tierra es que la aptitud de la tierra se evalúa y clasifica con respecto a clases específicas de uso. Esto quiere decir que siempre que hablemos de aptitud tenemos que decir apto para qué. En más, apto para qué y con qué tecnología. Recuerden que el sistema de evaluación de Luzda planteaba que solamente evaluaba para agricultura. Aquí deberíamos decir, bueno, este suelo es apto para una agricultura con siembra directa y control de erosión. O este tipo de suelo es apto para agricultura con una rotación arroz-soja, por ejemplo, que son totalmente distintos al anterior planteado. Segundo principio es que la evaluación exige una comparación del producto obtenido con los insumos necesarios en diferentes tipos de tierra. La diferencia entre diferentes aptitudes depende no tanto de los rendimientos posibles de obtener, sino también de los insumos necesarios para lograr un rendimiento satisfactorio. Vamos con un ejemplo de esto que estoy planteando. Puede que un suelo, o una unidad de tierra, mejor dicho, sea apta y no muy apta, porque tiene una limitante sencilla. Por ejemplo, falta de fósforo. Esa limitante yo la corrijo muy sencillamente, que es solamente fertilizando, y con eso ya pasó esa unidad a ser muy apta. Ahora vamos al otro extremo. Supongamos una determinada unidad que tiene como principal limitante déficit hídrico. Ese déficit hídrico, si yo tengo un planteo muy intensivo, solamente lo voy a corregir con riego. Por lo tanto, para que la unidad de tierra llegue a ser muy apta, tengo que hacer una inversión demasiado elevada. Por eso ese suelo pasa a ser poco apto, por ejemplo. Bueno, otro principio es que se requiere una metodología, lógicamente, y pasos para cumplir con esa evaluación, que los vamos a detallar más adelante. Y recuerden siempre que la aptitud se refiere a un uso de carácter continuo, o sea, el uso sostenido. Estamos evaluando para el uso sostenido de una determinada unidad de tierra con un determinado uso y manejo. Por lo tanto, recuerden que lo que estamos acá es comparando el requerimiento de un determinado uso y manejo con las cualidades que tienen las unidades de tierras que vamos a evaluar. Por lo tanto, esto también ya lo comentó Marianela, la evaluación de tierras nos va a proveer dos posibilidades para toma de decisiones. Una es la mejor utilización posible para las unidades de tierras de un lote, y la otra opción sería evaluamos tierra para encontrar las mejores unidades de tierra para un uso particular. Vamos con un ejemplo, o con dos ejemplos mejor dicho. El primer caso sería un productor que los contrata a ustedes, ingenieros agrónomos, para hacer un trabajo de evaluación de tierra, ya que le ofrecieron un campo de 300 hectáreas en departamento Nogoyá. Este productor ya particularmente se dedica a la agricultura y a la ganadería, tiene vacas de cría y hace terminación a corral, por ejemplo, y entonces contrata al ingeniero agrónomo para que evalúe ese campo que le acaban de ofrecer para arrendar, para que el técnico le diga cuál sería la mejor utilización de las unidades de tierra que tiene ese campo. Ahora, el segundo ejemplo sería que un productor de mi zona, de Crespo, es un productor que es avicultor. Tiene muchas gallinas, supongan tiene 100.000 gallinas. Y necesita alimentar esas gallinas con maíz y con soja. 75% de maíz, 25% de soja. Y en lugar de comprar el maíz y la soja, quiere producirla. Entonces, está buscando campo para arrendar para producir maíz y soja. Entonces la rotación sería maíz-soja, o podríamos hacer, para que sea más sustentable, trigo-soja-maíz o maíz-cultivo-cobertura-soja. Pero lo que sí necesitaría que el 50% del campo estuviera ocupado por maíz y el 50% por soja,
El maíz normalmente rinde el triple de la soja, con lo cual cubriría los requerimientos que él tendría. Entonces, la segunda posibilidad de aplicar evaluación de tierra sería esa. ¿Cuáles serían las mejores unidades de tierra para un uso particular? Entonces a ese productor le ofrecieron 5 campos para arrendar y el técnico debería buscar de esos 5 campos para arrendar cuál sería el que mejor se adapta al requerimiento del productor. Por lo tanto, también la evaluación de tierras nos va a servir para planificar el uso y manejo y por lo tanto la mejor utilización del recurso. Recuerde que lo que evaluamos son unidades de tierra, que son áreas de características específicas homogéneas a nivel de suelo, suelo y topografía, y ahí vamos a hablar de serie tipo con fase de erosión, también clima homogéneo, vegetación, grado de erosión, historia de uso. Todo esto se emplea como base para la evaluación de tierra. ¿Cuáles son las etapas de este sistema de evaluación de tierra? Bueno, antes de pasar por las etapas tenemos que tener la información necesaria inicial, tal como es la ubicación del campo. Deberíamos tener ya el mapa de suelos a nivel de series, tipo y de fase de erosión. Deberíamos conocer la topografía, el clima, la historia de uso, etc. Para a partir de eso recién comenzar con las etapas de evaluación, que van a ser primero la planilla de condiciones agropecuarias. Ahora la vamos a detallar bien, donde el principal objetivo es detectar las limitantes de las unidades de tierra. La segunda etapa es definir las formas y sistemas. ¿Qué son las formas? El destino que se va a evaluar. Por ejemplo, agrícola, mixto, ganadero, forestal. Y los sistemas son las tecnologías con que se realiza ese destino. No es lo mismo agricultura con una rotación sorgo-soja que una agricultura con una rotación trigo, soja, cebada, soja, colza, maíz, o sea, doble cultivo permanente. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tampoco definir una forma ganadera basada en alimentación solamente con verdeo de invierno que una forma ganadera basada en la alimentación con pasturas permanentes. Desde el punto de vista del suelo, no lo es para nada. Entonces, definimos formas y sistemas, que son, decíamos, el destino y la tecnología que queremos evaluar. Una vez definido y conocidas las limitantes, completamos el cuadro de agrupamiento interpretativo, que es donde vamos a ponerle la aptitud de uso, dependiendo si con la definición de formas y sistemas, o sea, el destino y la tecnología solucionan las limitantes del suelo. Si la solucionan, tendrá una alta aptitud; si no la soluciona, tendrá una baja aptitud. Entonces terminamos con la recomendación de decirle al productor: mira, en tal unidad aplica tal uso y manejo, y en tal otra unidad de tierra aplica tal otro uso y manejo. O podrías decirle: mira, en todas las unidades de tierra aplica la misma uso y manejo, el mismo uso, pero con manejo distinto. Porque la unidad 1 no tiene limitantes, la unidad 2 tiene solamente limitante de control de problemas de erosión. Entonces en la unidad 2 solucionas el problema de erosión y de esa forma podrías aplicar en las dos unidades el mismo manejo. Bueno, todo eso lo vamos a ir viéndolo ahora. ¿Cuáles son las categorías de interpretación? En primer lugar son las clases de aptitud, en segundo lugar las subclases de aptitud y en tercer lugar las unidades. Las clases indican la aptitud relativa o el grado de aptitud de una unidad de tierra para un determinado sistema de utilización. En este caso vamos a utilizar 4 clases de aptitud, que va desde muy apto hasta no apto. Las subclases son una subdivisión o lo que expresa la limitante principal que me explica la clase. Y las unidades es una explicación un poco más amplia de la subclase, o sea, describe un poco mejor las limitantes. Perdón. Ahí está. Para último terminar completando cuáles son las limitantes principales. Entonces lo que vamos a ir viendo ahora son los criterios de diagnóstico,
cuáles son los valores mínimos y máximos para completar la planilla, y aquí siempre aclaramos dos cositas. Una, que siempre supongan el mínimo y el máximo para suelos que hay dentro de la provincia. Y la segunda es que las cualidades en realidad en cierta forma son subjetivas, pero puede ser subjetivo que para mí sea 1 y para que algún grupo sea 2. Ahora, si para uno es 0 y para el otro es 3, alguno de los dos está equivocado. Entonces, es cierto, es subjetivo, las cualidades a evaluar son subjetivas, pero deberíamos más o menos coincidir. Lo segundo, entonces decíamos que siempre a la hora de completar esto tengamos en cuenta como valores máximos suelos de la provincia. Entonces, por ejemplo, si evaluamos el exceso de agua en el perfil, 0 sería sin exceso, por ejemplo un suelo arenoso profundo, y 3 sería exceso por lapsos importantes, por ejemplo un plano sol típico. El déficit hídrico, 0 sin déficit, 1 déficit después de un mes sin lluvia, y 2 déficits después de 10 a 15 días sin lluvia. O sea, ya a partir de los 10-15 días de que haya llovido, ya el cultivo empieza a manifestar déficit. Ese sería, por ejemplo, un suelo con muy bajo contenido de materia orgánica o con poco horizonte A. Y 0 sería un suelo muy profundo, con muy buen contenido de materia orgánica, con un horizonte A muy bien desarrollado. En cuanto al anegamiento, 0 sin ningún problema de anegamiento y 3 severo peligro de anegamiento. Eso significa que el agua estaría estancada por lapsos importantes. En cuanto a la erosión hídrica actual, 0 sin erosión, esto es la escala de erosión actual. 1, erosión leve, que perdió el 25% del horizonte superficial. Erosión moderada sería 2, 25-50% perdido del horizonte superficial. 3, erosión severa, 50-75%. Y 4, erosión grave, más del 75%. En cuanto a la susceptibilidad, 0 sería no susceptible, sería por ejemplo una unidad de tierra que está en una loma plana, no hay susceptibilidad de erosión. Y 3 sería altamente susceptible. También tenemos susceptibilidad de la deposición, ahí lo indicamos con X, de 1 a 3, y la susceptibilidad de la formación de cárcavas. En cuanto al nivel de nutrientes, 1 sería muy bien provisto, sin respuesta económica a la aplicación de fertilizantes. 1 cuando está bien provisto el suelo, pero hay alguna respuesta económica a algún fertilizante. Por ejemplo, la mayoría de los suelos va a responder al nitrógeno. 2 está moderadamente provisto, respuesta económica y conveniente a varios elementos en la mayoría de los cultivos. Y 3, muy poco provisto, fertilización necesaria, y no solo eso, sino que con muchos elementos. En cuanto a la parte física, cuando hablamos de penetración de raíces, 0 sin impedimento, y el otro extremo 3, penetración muy difícil, suelos muy densos, profundidad efectiva muy reducida. Y en cuanto a la facilidad de labranza, 0 sin limitaciones, supongan un suelo franco con un horizonte A profundo, y 3, una dificultad para la labranza muy limitada, un peluverte que tenga 42-45% de arcilla en el horizonte A y encima tenga exceso de agua. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué características de la tierra debemos observar para completar la planilla de condiciones agropecuarias. Decíamos, en el balance hídrico, ¿en qué nos vamos a fijar para completar el exceso de agua? Bueno, en este caso vamos a ver el clima, el tipo de suelo. A veces ya el mismo tipo de suelo me dice, por ejemplo, un peluverte argiacuólico tiene más exceso de agua que un peluverte argidólico, ¿sí? Y eso me lo está indicando la cantidad, la abundancia de moteados y concreciones de hierro y manganeso. También podemos ver el tipo y contenido de arcilla y la permeabilidad en el perfil. En cuanto al déficit, lógicamente el clima, la capacidad de retención hídrica que tenga ese suelo, y eso va a depender de la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica
la profundidad radicular, o sea, si hay presencia de alguna capa limitante o no, la profundidad a la que se encuentra la napa, eso afecta muchísimo el déficit hídrico o no. Y en cuanto a anegamiento, deberíamos evaluar la posición en el paisaje, si son lomas y bajos planos, una loma plana, si es una loma cóncava, la cercanía a recursos de agua que rebalsen periódicamente, la permeabilidad del perfil, la fluctuación de la napa freática. Todo eso me va a afectar si ese suelo puede llegar a estar anegado por poco tiempo o anegado por mucho tiempo, que sería la peor condición. En cuanto a la erosión hídrica, la erosión actual, ya lo hablamos, pasa de ser, eso se mide, esto tenemos que medirlo en el campo, midiendo la profundidad del horizonte A y vemos qué tan, cuánta tierra, qué profundidad de la capa del horizonte A ya se llegó a la erosión hídrica. Si no tenemos esa información, a veces la fotografía aérea, la imagen satelital nos ayuda a estimar el grado de erosión. Fundamentalmente es relativamente fácil cuando ya estamos en una situación de erosión severa o erosión grave, porque directamente vemos que los cultivos en esos lugares no crecen, o porque directamente se ve una capa color blanca porque está decapitado el horizonte A. En cuanto a la erosión potencial, ¿de qué va a depender? ¿Cómo vamos a completar si la erosión potencial es leve, 0 a 3? Va a depender lógicamente de la susceptibilidad de ese suelo a erosionarse, y la susceptibilidad de ese suelo a erosionarse va a depender de la textura, estructura y componente y porcentaje de materia orgánica del horizonte A, de la capacidad de infiltración de todo el perfil, por supuesto del clima y del relieve en el que se encuentra. Y en cuanto al relieve, estamos viendo la longitud de la pendiente, la intensidad de la pendiente y la forma de la pendiente. Cuando evaluamos la fertilidad o la disponibilidad de nutrientes, lógicamente vamos a evaluar, lo vamos a completar teniendo en cuenta el porcentaje de materia orgánica, la capacidad de intercambio y el porcentaje de saturación de bases de esa capacidad de intercambio, la cantidad y tipo de arcilla, a veces me puede definir la fertilidad disponible, el pH, el tipo de suelo, porque a veces no tenemos, por ejemplo, no tenemos un análisis de suelo, pero si yo sé que estoy en un suelo arenoso, sé que voy a tener problemas de fertilidad, o si sé que estoy en un peluverte árgico, seguramente voy a tener problemas de fósforo. Aquí es muy importante la profundidad del horizonte, porque a veces tenemos, si nos guiamos solamente por la descripción de las características del perfil publicado en las cartas de suelo, a veces me puede mostrar, bueno, el horizonte A tiene un alto contenido de materia orgánica. Sí, pero tiene solamente 6-7 centímetros de horizonte A, y por lo tanto esta disponibilidad de nutrientes va a ser baja. Y por último, si tuviéramos análisis de suelo, que sería lo ideal, bueno, la disponibilidad de nutrientes que nos da ese análisis de suelo. Para el caso de nuestra provincia, por ejemplo, fósforo, que es fundamental de saber la disponibilidad de fósforo para poder evaluar las unidades de tierra. Por último, cuando analizamos el estado físico, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para completar la planilla en cuanto a la facilidad para el desarrollo del sistema radicular? Bueno, lo primero es la profundidad del horizonte A, o el A más el B1 o el A más el A3, y por lo tanto el grado de erosión actual. Si perdió parte del horizonte A, bueno, ya tenemos un problema grave para el desarrollo de raíces. Bueno, y las características de cada uno de los horizontes, y cuando hablamos de las características nos referimos a la textura, estructura, el tipo de arcillas, porcentaje de materia orgánica, el grado de erosión actual, ya lo habíamos comentado, y la presencia de una capa endurecida. La textura, particularmente, hablamos fundamentalmente, cuando estamos evaluando facilidad de desarrollo de raíces, del contenido de arcilla, el porcentaje de arcillas. Entonces, a veces uno tiene un argibol acuico, donde tiene horizonte B textural, que significa que tiene un 20% más arcilla que el horizonte A,
pero si el horizonte A tiene 25% de arcilla y el horizonte B tiene 33% de arcilla, eso ya indica que ese horizonte B es textural, pero un 33% de arcilla no me limita mucho la penetración de raíces. En cambio, en un suelo vertisol típico que tenga 40% de horizonte A, para ser textural el horizonte B deberíamos tener más de 48% de arcilla en el horizonte B. Y hay vertisoles que lo tienen y eso realmente dificulta mucho la penetración de raíces. Por último, la facilidad de labranza. ¿Qué tenemos en cuenta para evaluar la facilidad de labranza? Bueno, características parecidas a la anterior. Fundamentalmente la profundidad del horizonte A, o el A más el B1 o el A3, y las características del horizonte A. La textura, estructura, tipo de arcilla, porcentaje de materia orgánica, todo eso me afecta la facilidad de labranza. Lógicamente el grado de erosión actual, eso afecta la profundidad del horizonte A. Si hay microrrelieve, también me puede dificultar un poco la labranza hasta que modifique ese microrrelieve o lo nivele. Y por último es importante la negabilidad, porque a veces tengo características físicas muy buenas dentro del horizonte A y un horizonte A profundo, pero estoy en una zona donde tengo problemas de napa freática muy seguido y por lo tanto me dificulta el laboreo, o tengo inundaciones periódicas y eso me dificulta también el laboreo. Bien, ¿y cuáles son entonces, una vez que completamos la planilla de condiciones agropecuarias, cuáles son las limitantes o las subclases y unidades de aptitud? Bueno, hay muchas y este sistema de evaluación de tierra permite que nosotros creemos alguna limitante nueva que no esté dentro de la descripción que acá les estoy mostrando. D sería déficit de agua, o en realidad no es déficit de agua, es H, la que está acá abajo. D es exceso de agua. En el perfil por lapsos importantes que realmente perjudica la producción. Y la subclase, esa sería subclase. Las unidades pueden ser DE, como encharcamiento de agua pluviométrica de zonas planas, con suelos de permeabilidad muy lenta. DN, encharcamiento por napa freática permanente y que está alta en el perfil. DF, napa freática fluctuante en el perfil. La subclase E, que es erosión hídrica, ahí tenemos dos unidades. EP, que es peligro de erosión, que no es lo mismo que la erosión actual. La erosión actual es un problema muy grave, porque ya se decapitó parte del horizonte A. En cambio, EP es un problema a futuro. Hay un peligro de erosión. Ese peligro de erosión es muy fácil de corregir, relativamente fácil de corregir, pero el ES es un problema que no lo podemos corregir, porque lo que se llevó ya el agua, nosotros no lo podemos volver a poner en el perfil. Otra subclase, fertilidad, la unidad sería fertilidad corregible. H, ahora sí, es baja capacidad de retención hídrica. Y inundaciones, que puede ser inundación periódica, inundación por ríos y arroyos que se salen del cauce. La limitación L, que es la labranza reducida o limitada, que puede ser por horizonte superficial arcilloso o por horizonte superficial con shieldguy. R, que es profundidad efectiva limitada, por horizontes subsuperficiales denso o por roca madre muy cerca de la superficie. T podría ser acceso limitado, y esto fíjense que es una limitante que es no de un perfil, sino que es por un problema de ubicación del campo, o porque por ejemplo hay que cruzar un arroyo que no tengo un puente adecuado para llegar a esa unidad de tierra dentro de un campo. X, heterogeneidad. Eso suele pasar cuando tenemos un complejo de suelos muy variados dentro de una zona y que me resulte difícil poder manejarlo.
Bien, entonces, ¿cómo completaríamos la planilla de condiciones agropecuarias en este caso? Lo primero, para aclarar que para mí siempre es mejor completar columna por columna y no la fila completa, porque de esa forma vamos comparando las 3 unidades de tierra que tenemos, o 2, o los que les toque donde trabajar. Entonces, en cuanto al exceso, la unidad de tierra A, el argibol áquico, va a tener un exceso muy leve. Esos argiboles áquicos tienen algún moteado en el horizonte B. Ese exceso va a ser un poco mayor en el mismo suelo, pero erosionado, porque tiene menos profundidad de horizonte A y por lo tanto tiene más exceso en el perfil. Y mayor va a ser el exceso en el vertisol, que tiene mayor cantidad de moteados. En cuanto al déficit, el molisol casi no tiene déficit, pero sí lo tiene, y es muy importante el déficit, y es el extremo, el suelo, ese mismo suelo pero muy erosionado, porque tiene muy poco horizonte A y menos desarrollo radicular, y una situación intermedia tendría el vertisol. Ninguno de los 3 tiene anegamiento, porque los 3 están ubicados en una posición en el paisaje de lomas convexas o media loma. En cuanto a la erosión, tanto el molisol como el vertisol sin erosión no tiene erosión actual, o 0 a 1 es leve, siempre un pequeño, 1 centímetro quizás le falte, pero sí tiene mucha erosión actual, el molisol erosionado. La potencial es elevada tanto en el vertisol como en el molisol, y un suelo cuanto más erosionado está, mucho más susceptible a erosionarse es, por lo tanto va a ser máxima en el molisol erosionado. En cuanto a la disponibilidad de nutrientes, va a ser leve la deficiencia en el molisol, y en las otras 2 unidades va a ser 2, porque va a responder siempre a la fertilización de más de un nutriente. Normalmente en estas 2 situaciones respondería a fósforo y a nitrógeno, y en el suelo A respondería solo a nitrógeno, sería de suponer. En cuanto a facilidad de labranza, no hay dificultades casi en la unidad de tierra A. Sí hay un poco más de dificultades en la unidad de tierra AH3, y en el vertisol lógicamente tenemos bastante más dificultades para el laboreo, y cuando hablamos de laboreo, por ejemplo, si estamos en siembra directa, de todas formas cuesta encontrar el momento óptimo para sembrar. En cuanto a la penetración de raíces, tiene un leve impedimento el molisol, y un impedimento un poco más importante tanto el molisol erosionado como el vertisol. Yendo a la última columna, que al final termina siendo la más importante, ¿cuáles son las limitaciones de esta unidad de tierra? El argibol áquico tendría solamente como limitante, acá donde figura el número 2, por lo tanto, la erosión potencial. El argibol erosionado tiene como principal limitante la erosión actual, o sea, la poca profundidad horizonte A. Y después, ¿cuáles son las otras limitantes que me afectan al rendimiento de los cultivos? El déficit hídrico, la fertilidad corregible, el horizonte subsuperficial denso. En el vertisol, ¿cuáles son las limitantes principales? Bueno, la fertilidad corregible, la erosión potencial, la dificultad para el laboreo y el horizonte subsuperficial denso. Entonces, una vez definidas las limitaciones, lo que pasamos entonces a la segunda etapa de la definición de la evaluación de tierras. Esta segunda etapa es la definición de formas y sistemas. Cuando decimos formas y sistemas nos referimos al destino que queremos evaluar, y los destinos puede ser agrícola, forestal, mixto, ganadero, etc. Y los sistemas son el nivel tecnológico con que se realiza ese destino. Y recuerden, el nivel tecnológico propuesto o el sistema propuesto tiene que definir tecnologías que hagan al manejo de suelo. Por ejemplo, que use un híbrido u otro no me cambia la aptitud, pero que yo utilice una fertilización adecuada sí me cambia la aptitud o me corrige limitantes. Por lo tanto, los sistemas pueden ser el sistema actual, que yo evalúe cuál es el sistema actual que se está desarrollando en un determinado campo, por ejemplo, que realicen monocultivos o una fertilización en todos los cultivos con 100 kg de urea sin ningún tipo de control de erosión.
Y otra alternativa entonces a evaluar sería un sistema propuesto con una rotación, trigo, soja, maíz, soja de primera en siembra directa, con una aplicación de fertilizante de acuerdo a un diagnóstico de fertilidad y con sistematización de tierras para controlar la erosión hídrica. Entonces, las formas son los destinos y los sistemas son los niveles tecnológicos con que se realiza ese destino que yo quiero evaluar. Y cuando defino los sistemas nos estamos refiriendo a tecnologías que hacen al manejo de suelo y que tiendan a solucionar las limitantes. Vamos a un ejemplo. La forma agrícola, sistema actual, que sea una rotación de trigo-soja, soja, o sea, una rotación de 2 años, un año con trigo-soja, el segundo año con soja de primera, hechos en siembra directa, fertiliza actualmente solamente con 50 kg de fosfato diamónico. Esa es la forma agrícola, sistema actual. La forma agrícola, sistema mejorado, modificamos la rotación, trigo-soja, sorgo, soja de primera, todo en siembra directa, con una fertilización de acuerdo al diagnóstico de fertilidad, hecha a partir de muestreos de suelo que se hacen anualmente, para control de erosión, sistematización con terrazas y canales de drenaje si existieran en alguna zona problemas de drenaje. Por otro lado, la forma mixta, con un sistema propuesto a evaluar, que sería de una rotación de 4 años de pradera, seguido por 3 cultivos, trigo, soja un año, maíz segundo año, sorgo el tercer año y terminando con moa en siembra directa, también con sistematización, las praderas de alfalfa con festuca, pastoreadas en forma rotativa, y la fertilización según diagnóstico y refertilización de las pasturas. Por último, la forma ganadera, que tiene una rotación de 4 años de pradera y un año donde hacemos un verdeo de invierno y un verdeo de verano, todos en siembra directa, con praderas de alfalfa con festuca, pastoreada en forma rotativa, y fertilización según diagnóstico y refertilización de pasturas. Esas serían las formas y sistemas que queremos evaluar. Entonces, a partir de que definimos las formas y sistemas a evaluar, es que pasamos a la próxima etapa de la evaluación de tierra, que es el agrupamiento interpretativo, que es donde comparamos al requerimiento de cada uno de los usos y manejos que queremos evaluar con las condiciones de la tierra o las limitantes que las unidades de tierra tienen, y completamos entonces el cuadro de agrupamiento interpretativo, donde por ejemplo para la unidad de tierra A, que era el argiudol, podemos decir que el sistema actual, la forma agrícola con el sistema actual es apto porque tiene la limitante erosión potencial, y si corregimos la erosión potencial mediante rotaciones adecuadas y la sistematización, el sistema propuesto agrícola pasa a ser muy apto, lo mismo que la forma mixta y la forma ganadera propuesta. Si analizamos la unidad de tierra del Molisol con erosión severa, el sistema actual agrícola es condicionalmente apto. ¿Por qué? Porque tiene como limitantes la erosión actual, o sea, la poca profundidad del horizonte A. Eso lleva a que también tengamos problemas de déficit hídrico, fertilidad corregible, horizonte subsuperficial denso. Y de ello, ¿qué es lo que podemos corregir? Y bueno, podemos corregir la fertilidad o podemos corregir la erosión potencial, pero nos sigue quedando el problema de la erosión actual, o sea, la poca profundidad del horizonte A. Y por lo tanto nos sigue quedando el problema del déficit hídrico y el horizonte subsuperficial denso a pocos centímetros de la superficie. Por lo tanto pasa a ser condicionalmente apto a potencialmente apto. En cambio, esa misma unidad para una forma mixta que es menos exigente sería entre apto y potencialmente apto, aunque mantiene las mismas limitantes, pero es una forma, la mixta, menos exigente, y lo es mucho menos exigente todavía la forma ganadera, que decíamos que eran 4 años de pradera y un año de verdeos, y por lo tanto
manteniendo las limitantes, la erosión actual y el horizonte subsuperficial denso, pasaría a ser apta. Si analizamos el vertisol para la forma actual agrícola con un sistema actual, es potencialmente condicionalmente apto, ya que tiene como limitante la fertilidad corregible. ¿Se acuerdan que solamente fertiliza con 50 kg de diamónico? Eso no alcanza a corregir el problema de fertilidad. Tiene erosión potencial, dificultad para el laboreo y horizonte subsuperficial denso. Analizando el sistema agrícola propuesta, que tenía una mejor rotación, control de erosión y fertilización de acuerdo al diagnóstico de fertilidad, pasa a ser apto a potencialmente apto. Mantiene como limitantes la dificultad para el laboreo y el horizonte subsuperficial denso. Con esas mismas limitantes, la forma mixta del sistema propuesta es apta, ya que si bien son las mismas limitantes, limitan menos la producción de ese sistema que estamos evaluando. Y la forma ganadera sería entre apta y muy apta, quedando solamente como limitante el horizonte subsuperficial denso. ¿Por qué desaparece el problema del laboreo? Bueno, porque nos adaptamos a él. Si durante 5 años yo solamente tengo que sembrar la pastura y 2 verdeos, la dificultad para el laboreo es mucho menor que en un sistema donde yo tengo que laborear 2 veces al año o sembrar 2 veces por año, como sería en el sistema agrícola. Por lo tanto, es una forma de adaptarnos a esa limitante y de esa forma desaparece. Bueno, espero haber sido claro. Entonces, ahora pasaríamos a lo más importante, que es lo que le vamos a recomendar al productor. Bueno, sería de suponer, por lo que nos dio la aptitud, es que en la unidad de tierra A, el argidol acuícola, propondríamos agricultura continua, porque es muy apto para las tres formas y sistemas propuestas, pero se supone que normalmente la agricultura tiene una mayor rentabilidad cuando los rendimientos potenciales son altos. Entonces proponemos forma agrícola porque el suelo se adapta a ella y dentro de 30 o 40 años, si mantenemos esa forma de uso, ese suelo va a mantener la potencialidad productiva. Para el suelo argilo-acuícola pero con erosión severa, vamos a proponer el uso ganadero, mientras que para el vertisol el uso mixto. Eso lógicamente en la medida que el campo tenga una superficie que nos permita separar el campo en 3 partes. Si la zona, por ejemplo, AH3 sería una superficie muy pequeña, podríamos llegar a adaptarlo y ponerlo dentro del sistema mixto, pero por lo pronto ese problema por ahora mantengámoslo aparte. Propongámonos qué sería lo ideal de hacer en este campo, y lo ideal sería separarlo en tres partes. Después ustedes en el trabajo práctico general verán si necesitan separar el campo en distintas partes o si por ahí pueden jugarse un pequeño, porque por ahí alguna unidad de tierra ocupan una superficie muy pequeña, entonces no ameritaría cambiar el sistema de uso actual y quizás tener algún uso no tan apto, pero que para no complicarles tanto las cosas al productor lo podríamos proponer de todas formas. En este caso propondríamos lo que está remarcado en color verde. Bueno, nos vemos en el próximo video.